días o buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Laura Damaris. Este espacio es Mantequilla y Miel, un espacio que se ha creado para tener eh, un breve estudio de la palabra de Dios. Y pues bueno, la semana pasada fue nuestro primer estudio, este es el segundo. La primera ocasión platicamos un poco acerca de por qué se llama mantequilla y miel. Justamente vimos cuál era el contexto de este nombre. En este segundo estudio quiero comentar también de una manera muy, muy breve, un tema que se me hace súper importante, eh, acerca de solamente uno, de los múltiples e inmensos aspectos que tiene eh, la cruz de Cristo. Entonces, bueno, para empezar, quiero comentar acerca de la palabra transformar. En el diccionario dice que es hacer algo que cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Entonces, creo que a la mayoría nos gustaría tener el poder, la posibilidad de transformar nuestro entorno, ¿no? Transformar a la mejor, nos gustaría transformar nuestra familia, no salir, porque el concepto dice, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales, sino hacer un cambio en esta parte. A lo mejor decimos, bueno, yo amo a mi familia, pero me gustaría transformar a algunos miembros de mi familia, o a lo mejor estamos en un trabajo y decimos, ay, cómo me gustaría transformar a mi jefe y a mis compañeros, o en el lugar donde vivimos quisiéramos transformar a aquellos vecinos que nos resultan muy incómodos. En fin, quisiéramos transformar nuestro entorno. Eh, Algo interesante es que cuando nosotros oímos y creemos eh, las cosas que Dios nos muestra, cuando oímos, creemos lo que nos es revelado de Dios, es cuando somos transformados. Eh, Creo que el hecho de, insisto, como la vez pasada también comentaba, entrar a este tipo de charlas, buscar en YouTube o en Facebook este tipo de pláticas como la que estamos teniendo en Mantequilla y Miel, es que allí hay algo en nuestros corazones que nos está diciendo, sí, sí quiero comprender más al Señor, quiero buscarlo, quiero que Él me revele algo de Él, quiero ser transformada por Él, ¿no? Así que nosotros queremos en nuestro corazón estos cambios que Dios puede hacer en nosotros. Dios quiere edificarnos. En Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Curiosamente esta palabra de hizo, en el original, eh, dice edificó. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Así que desde entonces, desde que todo esto empezó, Dios ha querido edificar. Edificar a su iglesia, edificarnos a nosotros. Dice, edificar es construirse. También en el diccionario podemos ver que edificar significa construir un edificio, o cualquier, dice otra cubierta para albergar personas. Es la construcción de un edificio. Así que nosotros, Dios quiere edificarnos, formarnos ladrillo con ladrillo, un ladrillo acá, otro ladrillo acá, poner esa sustancia que pega un ladrillo y el otro, edificarnos, formarnos. Eh, Proverbios 4:18, y aquí nos quiere transformar a a la imagen de Cristo, que seamos, que crezcamos como un edificio para que la iglesia sea edificada, eh, para ser la novia de Cristo y a nosotros hacernos a la imagen también de Jesucristo. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta transformación no es de la noche a la mañana. Esta transformación, cuando
entregamos nuestra vida a Dios, ahí inicia, y ahí es donde le damos ese permiso a Dios, porque Él nada nos obliga. Tenemos una voluntad que Él respeta tanto, a pesar de que Él es el soberano del cielo y la tierra, y que Él podría obligarnos como seres creados por Él a hacer cosas. Él nos respeta esa voluntad y dice, yo quiero que tú quieras. Entonces, esa transformación que nosotros con nuestra voluntad podemos pedirle a Dios que Él haga con nosotros, va poco a poco. Dice, como la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Son las 2 de la mañana y no de repente está muy oscuro y no de repente ya está el sol de mediodía, sino quien ha tenido la oportunidad de desvelarse y ver el amanecer, pues es hermoso ver cómo poco a poco las tinieblas, la oscuridad de la noche va dejando de ser y va apareciendo un rayito de luz al horizonte, y ese rayito de luz va creciendo poco a poco hasta que ya es de día. Pues así es nuestra vida cuando va siendo transformada por Dios. Justamente la mezcla de la fe con la palabra del Señor, justamente es lo que nos permite ese cambio, lo que la iglesia comprende, lo que la iglesia alcanza a vislumbrar, lo que nosotros como personas que formamos esa iglesia captamos, entendemos, apreciamos y admiramos del Señor. Eso es lo que nos transforma. Cada vez que tú aprendes, cada vez que yo aprendo, cada vez que entendemos algo de la palabra, cada vez que Dios nos revela algo de la escritura, de lo que está ahí escrito en la Biblia, hay una transformación. Cada vez que eso sucede, cada vez que ese milagro de poder entender algo de la Biblia sucede, hay una transformación. Jesucristo y las cosas de Dios son un misterio. No cualquier persona las entiende, y no porque los que las entendamos seamos mejores que las que no los entienden, sino es porque las personas que buscan a Dios y las personas que quieren y que le piden a Dios que Dios les revele, entonces es a ellos a quienes les es revelado. Dios quiere revelarse a todos, pero es quienes se lo piden y quienes tienen la intención de querer hacerlo, es a quienes Dios se les revela. Entonces, es muy interesante que a través de cada cosa que te es revelada, que me es revelada de parte de Dios, entonces es como vamos a ir siendo, cada revelación es un ladrillo que va siendo puesto en esta edificación. Dice, Dios quiere principalmente dos cosas. ¿Qué quiere? Revelarse y darse a nosotros. Son las dos cosas que Dios quiere hacer. ¿Qué quiere revelar? Pues su propósito, sus caminos, su obra, todo lo que está ahí escrito. Dios quiere que lo conozcamos y además quiere darse a nosotros. Entonces es la voluntad de Dios darse a conocer a nosotros. Él quiere, y si nosotros queremos, pues entonces ya no hay nada que se interponga. Bueno, se interpone la carne, se interpone el enemigo, por eso es esa lucha constante, ¿no? Ahora la obra de Jesucristo es tan profunda, tan completa, precisamente que en la medida que, insisto, vamos conociendo a Jesucristo y a su obra, es entonces que vamos siendo edificados y por lo tanto transformados. Pero hay tantas cosas que comprender de Dios y vamos poco a poco, comprendiendo, pidiéndole a Dios y Él transformándonos. Pero tenemos que pedir. Hay dice Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos ver a Dios. A Dios no lo vemos con nuestros 5 sentidos, no lo vemos con nuestros ojos, no lo olemos, no lo palpamos. Es
Él es espiritual y las cosas del espíritu se deben de entender con el espíritu. Entonces, hay un entendimiento espiritual que Dios nos da cuando nacemos de nuevo, cuando entregamos nuestra vida a Él, y entonces se abre esa puerta de esa otra dimensión que nos permite conocer a Dios y las cosas que nos quiere revelar. Y pues hoy muy brevemente quiero comentar una cosa solo, de entre las muchas cosas, entre la infinidad y la vasta abanico de cosas que están en la Biblia y que Dios quiere que comprendamos. Podemos comprender cosas de su obra, podemos comprender cosas de su misericordia, podemos comprender, en fin, infinidad. Y una cosa que quiero comentar hoy, de que podamos pedirle a Dios que nos ayude a comprender, es una cuestión acerca de su sacrificio. Yo voy a comentar rápidamente. Estos son, insisto, estudios muy pequeños donde podemos comprender una cosa acerca del sacrificio de la cruz y que podamos ser transformados por esa revelación. La obra de Jesucristo en la cruz, insisto, es tan profunda y tan amplia que Dios tuvo que tipificar de muchas maneras para que nosotros pudiéramos comprender un poquito esa gran obra a través de muchos ejemplos que pone en el Antiguo Testamento. Dice que todo lo que fue escrito para nosotros, para nuestro beneficio. Todo lo que está en el Antiguo Testamento que pareciera tan místico, tan misterioso, todo es para que nosotros comprendamos lo que ahora en Cristo se hace realidad. Así que en Levítico hay tantas cosas que podríamos hablar que hablan de Jesucristo y de muchas cosas que ahora se hacen realidad en Cristo. Y quienes han leído Levítico, por ejemplo, pueden ver que hay muchos sacrificios, muchas tipologías de la obra de Jesucristo en la cruz. En Éxodo se nos narra una historia que conocemos mucho y que en las iglesias se habla mucho, se les cuenta mucho también a los niños esa historia. Viene en libritos bíblicos, cuando una Biblia de niños, y ahí viene esta historia con dibujos. La hemos visto en películas. Esta historia, cuando los israelitas son liberados de Egipto, vemos que Dios manda plagas. Y después de las plagas, la Biblia nos narra que Dios le pide al pueblo de Israel que sacrifique un cordero. Quisiera leerlo, esa parte. Ok, en Éxodo 12 dice, empezando en el 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas, en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sus cabezas con su piel y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos lo que les pidió. Y en el versículo 13 dice, y veré la sangre. Él va a ver la sangre. ¿Qué iba a pasar cuando viera la sangre? El juicio de Dios no iba a pasar, no iba a entrar a esa casa. Eso es impresionante porque esa parte de la Biblia nos habla acerca del sacrificio de la cruz. Insisto, el poder observar todos los beneficios y todos los aspectos que el sacrificio de la cruz hizo para nosotros en beneficio de nosotros, tardaríamos años en estudiarlo, teniendo estudios diarios. Es muy vasto. Solamente de una manera muy breve comento esto acerca de que este es uno de los aspectos en donde a nosotros somos beneficiados por la sangre de Cristo, en donde cuando nosotros cubrimos los dinteles de nuestra casa, cuando cubrimos las puertas de nuestra casa con esta sangre del Cordero, que el Cordero es Cristo, que fue inmolado en la cruz, ese Cordero sin mancha, sin contaminación. El juicio de Dios estaba entrando a las casas esa noche, pero solo porque ese Cordero había recibido en su muerte el juicio por el pecado. Al ver la sangre en las puertas, entonces pasa el juicio de nosotros, del juicio de Dios, y recibimos su perdón, su gracia. Pero dice, veré la sangre. Él, cuando pasa por nuestra vida y cuando nosotros nos hemos cubierto con esta sangre de Jesucristo, cuando nosotros hemos reconocido en nuestro corazón, cuando hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es Dios y que Jesucristo vino a esta tierra para morir en la cruz, y que su sangre es aquella sangre que es tipificada en Éxodo, y que podemos con nuestro corazón creerlo, que somos cubiertos con esta sangre de Jesucristo. Entonces Dios nos ve, así dice, y veré la sangre y pasaré. Entonces Él ya no trae ese juicio hacia nosotros, el juicio venidero. Él ya no trae ese juicio. Hallamos gracia delante de Él y Él ve el sacrificio de Cristo en nosotros. No ve nuestros defectos, no ve nuestras imperfecciones. Él ve a Cristo. Eso es algo impresionante, que podamos saber que nosotros no tenemos, ¿qué podemos ofrecerle al Dios del cielo y de la tierra ahora en esta temporada de Navidad, en la que pues se acostumbra a dar regalos unos a otros? Justamente hace poco estaba yo buscando un regalito para una persona que estimamos mucho en nuestra familia, pero pues gracias a Dios es una persona muy próspera, que no tiene ninguna necesidad económica y pareciera que lo tiene todo. Pero nosotros, como lo amamos, queremos darle un regalito. Qué difícil es encontrar un regalito para aquella persona que lo tiene todo. Si eso sucede con un amigo humano que queremos darle algo y no hayamos que darle porque dices pues que le hace falta algo de cariño, ¿no? Le daremos un regalo que sea de nuestro corazón, pero a Dios, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que creó el universo, al Dios que hizo todas esas galaxias, ¿qué le puedes dar? Pero sí, Él pasa de nosotros, Él ve la sangre y entonces pasa de nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Él es el que interpone su sangre entre nosotros y Dios. Él es el que por su sangre nos permite poder entrar con libertad al trono de gracia de Dios y hallar oportuno socorro. Es esa sangre que nos cubre de todos los pecados que hacemos con total decisión y decididos.
decididos decimos pecamos. Y a veces son con decisión, a veces son por costumbre, a veces no nos damos cuenta, a veces son por hábito, pero pecamos. ¿Y cómo poder acercarnos a un Dios santo? Él mismo, en su grande misericordia, ofrece esa sangre de Cristo. Jesucristo se ofreció a sí mismo. Dice que Él no abrió su boca. Él no le quitaban su vida. No es, ay, malvados romanos, cómo le quitaron la vida a Jesucristo. Sí hicieron. Sí se ensañaron con Él cuando lo crucificaron en la cruz, pero Él dio por su propia voluntad su vida para que nosotros pudiéramos tomarla y ponerla alrededor de nuestras puertas y pudiéramos ser cubiertos con esa sangre. Y ahora Dios ve, dice, y veré la sangre. Ahora actualmente es lo que Dios ve en nosotros cuando, insisto, nosotros de nuestra voluntad creemos y confesamos con nuestro corazón estas cosas, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo con su sangre nos cubre. El juicio pasa. Así que este tipo de verdades, el saber que Jesucristo ve la sangre de Jesucristo, que Dios ve la sangre de Jesucristo cuando nosotros pintamos nuestros dinteles de nuestra casa, cuando creemos en nuestro corazón que es Jesucristo quien murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre. Es cuando este tipo de verdades nos permiten ser transformadas nosotras, cuando estas verdades espirituales transforman nuestra vida. Y entonces, cuando logramos ver esto, entenderlo, nuestra vida es cambiada. Nuestra vida cambia, nuestro estado de ánimo cambia. Nosotros como mujeres y en general como seres humanos somos muy almáticos, vivimos de nuestra alma, pero muchas veces las mujeres pues tenemos a flor de piel los sentimientos, así que quisiéramos transformar nuestras realidades, como decía en un principio, pero cuando es revelado en nuestro corazón algo como esto, el que Dios ve la sangre de Jesucristo en nosotros y entonces podemos recibir este perdón, esta liberación y en fin, muchas cosas que son esos beneficios de la cruz en nuestra vida. Es cuando somos transformados y entonces a lo mejor nuestro entorno no cambia. A lo mejor las personas de la familia que quisiéramos que cambiaran, no cambian. A lo mejor las personas de nuestra comunidad, nuestros vecinos, no cambian, siguen siendo igual. A lo mejor la gente en nuestro trabajo, el jefe, los compañeros, igual, son idénticos, ellos no cambian nada, pero nosotros cambiamos. Y entonces nuestra visión, nuestra cosmovisión de nuestra existencia en la tierra, de nuestra actitud hacia el entorno cambia. Y entonces sí pueden estar las cosas diferentes, porque nosotros por dentro cambiamos, somos edificados por Cristo. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si están viendo este video en YouTube, en Facebook, muchas gracias por haber estado con nosotros.